En ese entonces había sido muy reciente mi maternidad. Yo estaba experimentando un estado de transformación psicocorporal. Y allí, en el marco de la experiencia de la maestría en vínculos, familias y diversidad sociocultural, adoptando la posición sentadísima de estudiante, compañeros, compañeras y docentes pensábamos largamente sobre los vínculos, los procesos de subjetivación y los encuentros subjetivantes. Así fue como se dieron algunas coordenadas en las que se produjo una pregunta que sostuve y que me interesó mucho desarrollar cuando tuve la oportunidad de sentarme otros largos ratos frente a mi computadora para escribir mi trabajo final de maestría. Esa pregunta fue: ¿qué es un cuerpo? Resulta que, como se imaginarán, leí mucho, pero muchísimo más de lo que consta en la bibliografía citada. Entre esas lecturas me encontraba con muchos autores y muchas autoras que se referían a los cuerpos y sus efectos a partir de la ciberposibilidad de relacionarse. Y me encontré muchas veces teniendo que volver a la pregunta, vez a vez: ¿qué es un cuerpo para esta persona en este texto? ¿Qué es un cuerpo? Entonces, muchos borradores, muchos escritos, hasta finalmente decantar en una manera que no me desorientara tanto a mí ni a mis futuros lectores y futuras lectoras. ¿Quieren saber lo que me encontré escribiendo allí por el capítulo 4 finalmente? Tras infinidad de archivos previos súper rebuscados, empecé por decir que un cuerpo puede ser sinónimo de materia, de esencia, de naturaleza, de estructura biológica, de escisión respecto del yo. Hay quienes afirman que se puede tener un cuerpo y quienes afirman que somos un cuerpo. Como siempre, los bordes son siempre territorio de disputa. Luego de esta introducción, decidí que quizás simplificaría las cosas si desmarcaba lo que no es un cuerpo desde la perspectiva vincularista, con la que leía y escribía para mi ensayo. Y entonces dije: un cuerpo no es pura materia. Un cuerpo no es un individuo. Un cuerpo no es una esencia. Un cuerpo no es un organismo. Les cuento que me formé como psicóloga en la Universidad de Buenos Aires, que tenía una fuerte impronta psicoanalítica, por lo que no era nuevo para mí pensar que los síntomas eran, de alguna manera, producciones culturales. Pero recuerdo el impacto que sentí cuando leía el texto Lo que pueden los cuerpos, de la doctora Sonia Kleiman. Allí, Sonia explicaba que un cuerpo podía ser entendido como una compleja e impredecible trama vincular, que siempre está expuesta a una multitud, formando así una comunidad de cuerpos. Este breve pero potente texto quedó pulsando en mí largo rato. Recomiendo su lectura. Es un texto muy accesible que cito también en este mismo capítulo del que les hablé, que se llama El cuerpo vincular y el cyborg. Quizás se sorprendan del título, quizás no hayan escuchado antes hablar de cyborgs y mucho menos en boca de una licenciada en psicología, o quizás sí. En fin, paciencia que ya vamos a llegar a esa parte. El tema es que mis interrogantes no se agotaban en estas cuestiones sobre la corporalidad, que son de por sí súper complejas e interesantes, sino que sentí también mucho interés por las transformaciones que el mundo ciberinformático traía sobre nosotros, nuestra manera de percibirnos, de comunicarnos, de vincularnos, de hacer cuerpo. Paréntesis. Cuando era niña asistía a una escuela pública de jornada simple. Iba por las tardes. Recuerdo que una vez al año se organizaba una feria del libro local allí, y teníamos la posibilidad de elegir y comprar nuestros propios libros. Si no me traiciona la memoria, el primero que compré se llamaba La computadora sentimental. Francamente no tengo idea de qué se trataba, pero sí que me interesó el título y su portada. Una computadora amarilla con pantalla rosa, creo que con rostro, y un fondo de color azul oscuro. Para ese entonces, mi papá ya había traído a casa una de las primeras 386, una computadora hogareña en blanco y negro que él utilizaba para programar, cosa que era de extraterrestres casi. Y ahora se enseña en la currícula de escuelas primarias.
Pero en ese entonces computadoras, hogares y sentimientos no parecían algo muy cotidiano ni imbrincado. Evidentemente, muchas cosas han cambiado para que, por allí, por el 2019, haya yo elegido pensar lo que di en llamar las subjetividades emergentes del entramado tecnovirtual. Cuando tuve que escribir el proyecto de escrito, que es un requisito formal académico con cierta estructura y reglas, me costó mucho trabajo poder empezar a traducir esas nebulosas preguntas e ideas a ese formato que me exigía saber de antemano qué me iba a preguntar. Porque, como me sucede cuando dibujo, pinto, escribo, fotografío, eso sucede en cierto momento del proceso. Un poco producto de una búsqueda, pero muchas veces producto de un encuentro. Y así también resultó esta experiencia distinta de escritura académica con fuentes citadas en APA, un modo protocolar de consignar lo que fui leyendo y consultando para lograr esta producción escrita. Yo había leído ya a Paula Sibilia, una antropóloga argentina radicada en Brasil, cuya forma de escribir y sus intereses por temas afines a los de mi proyecto, como la cuestión de la intimidad en tiempos de redes sociales, ya había dejado huella. Pero fue en el ciberencuentro casi azaroso con el texto Homo Digitalis, etnografía de la cibercultura, de Betty Martínez Ojeda, otra antropóloga, que sentí el fulgor de mi pregunta. Por supuesto, cité a ambas en mi trabajo, y ahora, mientras les cuento todo esto, me percato con orgullo de poder compartirles un poquito de la labor teórica de estas mujeres sudamericanas contemporáneas que mencioné hasta aquí. Sonia, Paula y Betty. Me parece importante visibilizar estos aportes situados en nuestros territorios. Vuelvo. Betty plantea que hay ciertos organizadores de la identidad, es decir, coordenadas en las que se producen los fenómenos identitarios. Entre ellas menciona el tiempo y el espacio. Me pareció interesante investigar qué sucedía en esos planos con el advenimiento masivo de la cibercultura. Así que en el capítulo 5, que se llamó Cibercoordenadas de la Existencia, me propuse compartir algo de esa exploración por la producción de Betty y conjugarla con otros aportes de otras personas que estudiaron el tema. Por ejemplo, comento en dicho segmento que, mientras Betty habla de cierta ruptura de la secuencialidad y de los intervalos y de cierta sensación de presente eterno en lo que hace la temporalidad, Paul Virilio, filósofo francés nacido en 1932, habla de glocalización, idea que me resultó muy interesante. Escuchen. Virilio plantea que el ciberespacio tendería hacia un tiempo global que dominaría a los tiempos locales, constituyéndose un sistema único en tiempo real. A mí esto me resonó mucho, aunque no creo que todo sea absolutamente homogeneizable, pero sí que se generó esa especie de plataforma donde eso sucede a nivel mundial. Me interesó también la idea de la vida online como un nuevo territorio en sí. Incluso me sorprendió encontrar un fallo judicial donde se explicita que el lugar del delito habría sido la plataforma YouTube y no las coordenadas geográficas del hecho que habilitaban al juzgado a tener jurisprudencia. Todo esto está en este mismo capítulo que les contaba. Si prestaron atención a la fecha del proyecto de ensayo, 2019, se percatarán de que lo escribí poquito tiempo antes de que la pandemia de COVID-19 nos dejara en casa mucho más de lo habitual y mucho más ciberconectados que antes. De hecho, gran parte del trabajo de escritura y lectura sucedió en ese vórtice, que me llevó a conectar a mi hija de 3 años a videollamadas con sus abuelos, a clase y a empezar a trabajar en consultas online con mis pacientes, mientras intentaba también brindar contención y herramientas de trabajo a los empleados de la empresa de sistemas para la que trabajaba entonces en el área de recursos humanos. Flor de coordenadas, para no solo pensar, sino sentir la presencia del ciberentramado. En el primer capítulo, que titulé Técnica y hominización, me propuse hacer un punteo introductorio acerca de los hallazgos sobre la no novedad de los avances técnicos y su relación con las transformaciones en nuestras costumbres o modos de ser y estar. Allí menciono, por ejemplo, la invención y masificación del reloj como invención del tiempo abstracto, no regido por la experiencia humana hasta entonces experimentada, como por ejemplo, lo que se tarda en llegar
a un punto o el momento del amanecer o el tiempo de la necesidad de comer, sino que se trata de una generalización de la experiencia temporal. También menciono la implementación de la escritura como técnica. Sí, quizás les sorprenda, pero la escritura, que encuentra muchos defensores y melancólicos, también fue duramente criticada en su tiempo. Se pensaba que destruiría la memoria y debilitaría el pensamiento, que era pasiva y que, como el texto escrito no era capaz de producir respuestas, la palabra escrita no sería capaz de defenderse. Me llamó la atención que algunas de estas críticas y profecías en relación a nuestros sistemas nerviosos y procesos cognitivos me parecían similares a las que hoy reciben las llamadas TIC, tecnologías de información y comunicación. Solo por mencionar alguna, el filósofo Bifo Berardi afirma que la capacidad de pensamiento crítico está siendo arrasada por la hipersaturación y velocidad del entorno mediático y que nuestros cerebros no pueden procesar este arrasamiento. No lo dije en el escrito, pero estos modos de plantear las cosas ponen en lugar de sujeto a la tecnología, o sea, la tecnología como ente en sí nos, cuales objetos, hace. Si bien, como decía el escritor Julio Cortázar en Instrucciones para dar cuerda al reloj, hermoso texto de autor, somos regalados al cumpleaños del reloj y hay costumbres que traen algunos cambios tecnológicos. Me pregunto, ¿cuál es nuestra responsabilidad sobre la creación, masificación y regulación de los mismos? Una crítica frecuente que encontré en la bibliografía que consulté fue el deterioro de los vínculos a partir de la interferencia de las TIC, dado que su uso habitual evitaría el encuentro directo de los cuerpos y generaría una falsa sensación de vínculo. En ese punto, el psicoanálisis vincular, que se nutre y dialoga con otras disciplinas como la filosofía, la sociología y la antropología, puede brindar herramientas para cuestionar y problematizar estos planteos. Por ejemplo, vayamos a esta idea de vínculo real como relación entre sujetos en simultáneo. ¿Qué dice el psicoanálisis vincular? Como explica la filósofa vincularista argentina Alejandra Tortorelli, nada es inmediatamente. En todo vínculo hay mediatización y diferición. Nada está dado en la plenitud de la presencia, ni siquiera con uno mismo. Idea que viene bien para pensar también, por ejemplo, el amor propio, que se ha popularizado mucho en podcast y en redes sociales. Continúa Alejandra. En la propuesta vincularista, el vínculo no es relación entre sujetos, sino que el sujeto es producción del vínculo. No hay nada por fuera del vínculo y, a su vez, la identidad es un proceso de diferenciación continua, por lo que la mismidad, lo mismo, no es posible. Para quienes sientan curiosidad sobre cómo funciona a nivel psíquico esto del vínculo y sus marcas, no se pierdan el capítulo 2. Allí me doy el lujo de contar con dos profesionales argentinos de la llamada salud mental que se animaron a elaborar teoría Made en el Río de la Plata, Isidoro Berenstein y Julio Moreno. Para hacerla corta, podríamos decir que Moreno se basa en esta idea berensteiniana de un mecanismo psíquico específico para la vincularidad, que posibilitaría una marca modificadora tras el encuentro con lo otro, lo diferente. Berenstein llamó a este mecanismo inscripción. Como les decía, con esa base, Moreno toma la posta y elabora una especie de sistema psíquico que tiene dos polos, el conectivo y el asociativo. El conectivo funcionaría por desplazamientos automáticos, mientras que el asociativo sería el territorio de lo conocido, de lo que nos podemos representar, nombrar e imaginar. El polo asociativo tendría una cuenta psíquica. Esta cuenta psíquica funcionaría como un sesgo que recortaría en función de una matriz, que, a su vez, es producto de experiencias pasadas. Es como cuando mi abuelo decía, la del faraón ya la vi, cada vez que veía una de egipcios en la TV, independientemente de si la película era la que él vio o cualquier otra sobre el mismo tema. Este sesgo solo permite ver y asimilar lo familiar, lo parecido. ¿Les suena algo? A mí sí.
al famoso algoritmo. Y ahí pensé, basada en Moreno, que se basa en Berenstein, en esta idea de una cibercuenta psíquica. Hay una película, un documental de Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, que no paro de recomendar a cuanto ser hablante conozco. Allí dramatizan cómo este sesgo va produciendo efectos en las mentes y emociones, así como también en las maneras de relacionarnos. Esta intimidad con estas mini computadoras portátiles personales, como las llama Paula Sibilia, nos hace muy conocibles a través de minerías de datos, del traqueo de nuestras huellas en el ciberespacio. Nos hacen más calculables y controlables, porque relacionarnos con nuestros celulares en la privacidad de ese aparente contacto uno a uno es dejar marca en memorias que se almacenan, calculan y venden. En este mismo capítulo 2 van a encontrar una comparativa entre rizoma e hipertexto. Para quienes estén más interiorizados en las TIC y o en el esquizoanálisis, avanti. A quienes les suene algo completamente ajeno, pero les cause curiosidad, les cuento que el rizoma es un tipo de raíz que se desarrolla de una manera muy especial y que Deleuze y Guattari tomaron como modelo para pensar el devenir, entre otras cosas. Y a su vez, los vincularistas tomamos para pensar las producciones vinculares. En cuanto al hipertexto, digamos que es una especie de puerta que conduce a otra puerta. De un modo súper esquemático, pero para que se entienda la idea, cuando navegamos una página y vemos links en ella, es eso. ¿Y por qué los puse juntos a jugar a una raíz y un modelo como el hipertexto? Por curiosidad. Influenciada por Marshall McLuhan, pensé que capaz podría echar luz sobre lo que hacían las redes hipertextuales con los vínculos. Y si no luz, nuevas sombras, que creo fue el caso. Les transmito una inquietud que dejé sobrevolando al final del ensayo. Sí, para el psicoanálisis vincular, la presencia se define como esa cualidad, suerte de evidencia del otro, cuya inclusión imaginaria fracasa permanentemente, o sea, que no es representable, pero a su vez impone una marca. ¿Bastan los tecnomecanismos de defensa para elidir la presencia del otro? Una idea que insiste a lo largo de los capítulos es la de este entramado tecnovirtual como un acontecimiento donde hay un antes y un después, y donde hay producciones propias de ciertas relaciones que no pueden reabsorberse o incluso existir en entramados diferentes, así como también hay emergentes radicalmente novedosos. Sobre la novedad, pensaba que quizás, como en la novela La Naranja Mecánica, ya no vemos, sino que videamos muchas experiencias. No sé si ustedes vieron circulando en las redes hace un tiempo una foto de una multitud de brazos con celulares en mano apuntando a algo que estaban videando, mientras que había solo una señora con gafas y pelo canoso viendo. Es una imagen muy contundente, la pueden encontrar en mi ensayo en el capítulo 1. Si nuestro recuerdo está en esa memoria externa que se hospeda en nubes de servidores en países lejanos, o si siquiera podemos pensar en esos procesos psicológicos como memorias. A propósito de esto de ver o videar, me autoricé yo también a inventar un nuevo verbo, expectar. A mi director de trabajo final, el doctor Daniel Mundo, a quien aprovecho para saludar y nuevamente agradecer su apoyo, le gustó mucho esta idea en su momento. La desarrollé en el capítulo 3 que se llama Expectar, Estimar. ¿Quieren saber cómo llegué a esos verbos? Les cuento. Resulta que Guy Debord, en los 80, escribió un libro que se llamó La Sociedad del Espectáculo. En ese entonces, así como ahora, nos puede parecer muy disruptiva la emergencia de las inteligencias artificiales al alcance de nuestros pulgares, la televisión produjo efectos en las sociedades. En ese marco, Debord dijo cosas muy interesantes. Escuchen. Dijo que el espectáculo, atención, es una forma de relación, social, mediatizada por imágenes que jerarquiza algunas formas por sobre otras y que nos aliena. Ese modo de relación que él describe generaba muchedumbres solitarias, decía él. Cualquiera que haya viajado en subte puede testimoniar de esa experiencia de juntos pero solos, de cada quien con su celular en mano, ¿no? ¿Les suena? ¿Se les ocurren otras formas de esta relación social en la actualidad? A mí sí. Hay una foto de una obra escultórica que decidí incluir en este capítulo.
Les cuento cómo llegó a mí. Como les dije al principio, este ensayo nace un poco de una búsqueda, pero hay mucho de encuentro. Resulta que, como cuando hago alguna obra o también me pasa con mis pacientes, me llevo algo para resolver, para procesar, para pensar, y eso anda paseando en segundo plano, muchas veces lejos de mi conciencia. Pero de repente me encuentro con el hallazgo, el insight, la coincidencia y descubro que eso había estado paseando allí conmigo. Así fue como, en busca de obras de Andy Warhol y de Joan Miró, conocí un museo en San Isidro que resultó ser de una artista argentina, Lucy Matos. Lucy nació en Misiones y se inició en la escultura con la arcilla propia de sus tierras. Su obra es muy interesante, no esperaba encontrarme con una instalación de 3 esculturas que emulaban una escena familiar que podía verse en cualquier bar, restaurante o incluso comedor diario de alguna casa. Se las describo. Hay personas sentadas a la mesa donde hay fideos desparramados, una tablet frente a un niño, una mujer con sus ojos en un celular y un hombre en idéntica situación. En el mismo espacio, una TV encendida. ¿Les resuena? ¿Se les ocurren otras situaciones similares? Vuelvo a esto de estimar. Es un neologismo, una palabra que acuñó en su momento Lacan y que Paula Sibilia tomó para pensar esta idea de lo íntimo espectacularizado. Los autores de La ceremonia del porno, Barba y Montes, acentuaron el factor excitatorio de ese otro modo de relación, así como también la cuota de responsabilidad del espectador en completar con su mirada la escena. En fin, luego de algunos recorridos y articulaciones, decanté en esta idea del espectador, que sintetiza expectare, que viene del latín y es la raíz de espectáculo, y cuyo significado es contemplar, con esta otra palabra que también viene del latín, expectatum, que es la raíz de expectativa. De este modo, este neologismo pretendería condensar la compleja relación entre la producción de deseo y la cibernética virtual imperante. ¿Qué les parece? ¿Lo seguimos pensando? En el mismo capítulo ejemplifico con youtubers, series, redes sociales, que estaríamos ante una subjetividad que nos hace devenir marca, producto, mercancía, empresa y empresarios de nosotros mismos. También abordo el fenómeno de las fotografías selfies, como modos de exhibir socialmente el diseño de sí. Diseño que responde a cierto aspiracional. De hecho, Pablo Huppert, historiador argentino, destaca los códigos publicitarios mediante los cuales lo real debe ser photoshopeado, editado y adornado. Este capítulo lo termino con una pregunta que deseo transmitirles. ¿Qué ha sido de la intimidad hoy? ¿Es puro espectáculo? ¿Es opacidad? ¿Dónde la hallan ustedes? A propósito de la intimidad, antes les había pedido paciencia para arribar a esto del cyborg. Bueno, llegó el momento. Este término lo acuñó la filósofa estadounidense Donna Haraway allí por los 80. Dice: el objeto tecnológico se confunde con la carne a causa de niveles de penetración sin precedentes en los que mente, cuerpo y herramientas se encuentran en términos muy íntimos. Escuchen cómo lo caracteriza. Este hijo bastardo del capitalismo es un organismo cibernético, híbrido entre máquina y organismo, criatura de realidad social y también de ficción. Figura línea de fuga respecto de ciertas categorías de la modernidad, tales como raza y género, que descentra, desjerarquiza y emparenta a los humanos en relación a otros modos de existencia en el mundo, que también cuestiona los límites entre lo natural y lo artificial. ¿Les suena? ¿Se sienten identificados? En mi investigación encontré que hay quienes sí, que de hecho se perciben cyborgs. Nombro algunos referentes. Neil Harbison y Moon Rivas. Ambos refieren a haberse realizado implantes tecnológicos para ampliar sus percepciones y capacidades de producción sensible. En fin, el capítulo 4 es intenso y cito a varios pensadores, así que no los voy a cansar con el detalle. Pero sí me pareció divertido compartirles mi versión de cierto manifiesto cyborg made in Argentina que me surgió luego de todo este recorrido. Escribí: somos cyborgs, aunque no tengamos ni un implante molar, aunque no nos hagamos selfies, aunque nos digamos que no nos gusta la tecnología y nos enorgullezcamos de nuestros cuerpos orgánicos, naturales y puros. Somos cyborgs
porque devenimos sujeto-corporalidades o corposubjetividades en un entorno hibridado por factores heterogéneos que incluyen la dimensión técnica de nuestro ser. Porque hacemos cuerpo entre otros, porque el hipertexto ha devenido un territorio de existencia hegemónico entre nosotros, que nos decimos humanos. Porque no hay novedad en la exposición a modificaciones por vías tecnológicas, porque el psicopoder nos impele, nos performa, opera sobre el desear y nos somatiza. Porque esta subjetividad es una materialización, individuación de un momento dado en nuestra existencia arrojada al devenir, lo que quiere decir que también somos cyborgs, porque podemos dejar de serlo. Quizás no lo enfaticé mucho a lo largo de este audio, pero las sensibilidades también han sido un tema de interés en estas nuevas carnes que me propuse explorar. Y por supuesto, la sexualidad fue un tema sobre el que investigué e intenté pensar. El último capítulo, el 6, se llama Notas sobre la cyborg-sexualidad. La primera imagen que se me vino es la de una escena de un videoclip de la artista tailandesa V. York. El video corresponde a la canción All is Full of Love. Todo está lleno de amor. En el fotograma que recorté se ve a dos androides besándose. Y luego de leer e investigar todo lo que leí e investigué para llegar a esta producción final sobre la que les estoy contando, se me ocurrió ponerle un título a ese fotograma. Nunca estudié francés, así que les pido 1000 disculpas si lo digo muy mal. Pero el título fue «Ce n'est pas un coit cyborg», que si no le erré muy feo quiere decir algo así como «esto no es un coito cyborg». El título juega con la obra de René Magritte, «Ce n'est pas une pipe», «esto no es una pipa», que muestra la imagen de una pipa y enfatiza que se trata solo de su representación. Quizás al pensar en cyborgs, representaciones como la de Terminator o Blade Runner vengan a nuestras mentes, si vimos algo de ciencia ficción futurista alguna vez. Pero la idea de este ensayo es trascender esa idea maquinizada y metalizada de entender la íntima relación con la cibertecnología, tan íntima que nos constituye. De este último capítulo les quiero compartir lo que para mí fue una perla en el océano, la tesis doctoral de la licenciada Amalia Pacerini, psicóloga y psicoanalista argentina a quien no conozco y de quien no había escuchado antes de investigar. Amalia, me permito la cercanía con la colega que se interesó en estos temas, escribió su tesis sobre el cuerpo en la experiencia virtual desde la perspectiva psicoanalítica. Ella, dentro de la tradición freudo-lacaniana en psicoanálisis, recurre a la idea lacaniana del malentendido para pensar las dificultades para trascender esta concepción del cuerpo como objeto tridimensional. Dentro de este marco teórico, Amalia encuentra elementos para afirmar que el cuerpo es siempre virtual en su dimensión imaginaria. Y concluye, por lo tanto, que hay cuerpo en la virtualidad. Sobre estos temas, me gustó mucho el abordaje de Edgar Gómez Cruz, autor del estudio etnográfico del cibersexo. Él coincide en esto del ciberespacio como un punto de encuentro posible, pero lo interesante de su aporte, a mi gusto, está en que rescata las habilidades que deberían tener o desarrollar las personas para el intercambio cibersexual. Y, a diferencia de quienes solo ven destrucción de capacidades en estos nuevos modos, Edgar encuentra la importancia de habilidades de comunicación y simbolización para poder llevar a cabo el cibersexo, al que, además, él define como producción vincular fantasiosa. ¿No es interesante esta perspectiva? También desde el vaso medio lleno sobre estas cuestiones está el art media artist Roy Ascott, quien realiza obras y escribe libros acerca de cuestiones de la cibernética y la telemática en cuanto al arte y la conciencia. Desde su perspectiva, tendríamos acceso a una nueva facultad, que es la de la cibercepción. Percibir a través de las redes ciberinformáticas. Pienso, por ejemplo, en los telescopios, que nos acercan imágenes de cuerpos astrales que están literalmente a años luz. Y pienso también en las videollamadas, que brindan ciertos accesos. ¿Sabían que una de las técnicas vincularistas para el abordaje de familias es el dibujo grupal del plano de la casa? Sin dudas, es diferente dibujarla que enfocarla. Pero el encuadre también hace la subjetividad, ¿no? Les cuento que mis inicios en la clínica con pacientes fue bastante previa a mi egreso de la licenciatura en 2001. Tuve la posibilidad de trabajar como acompañante terapéutico mientras estudiaba el segundo año de la carrera.
Allí me encontré con pacientes por la calle, en plazas, en internaciones, pero principalmente en sus hogares. Almorcé con ellos, con sus familias y jugué con sus mascotas. Hace un ratito corté una videoconsulta con un paciente que estaba cocinando en su casa desde Brasil mientras teníamos sesión. Y no pude evitar pensar en las veces que, de otra manera, estas tecnologías nos permiten también ingresar en esos territorios. Recordé también a 2 pacientes más. Una que está en duelo y se siente sola en su nueva casa, a la que no logra sentir un hogar. Cuando hacemos algunas videollamadas, ella me muestra los rincones mientras pensamos juntas posibilidades para sentir calidez en ese espacio. La otra, es injusto para su proceso tan singular plural decir que tiene fobia social, pero solo para que se hagan una idea. Con ella desde su casa y yo desde la mía, fuimos llegando a un punto donde el deseo de intimidad y crecimiento le exigía poder salir. En ese punto, tras muchos encuentros online previos, tomó coraje y comenzó a venir a visitarme, avisando por WhatsApp de demoras o inconvenientes y celebrando juntas su llegada. En este punto me vuelvo a preguntar, como cuando era acompañante, cuáles son los tiempos y los espacios de lo terapéutico. Tengo decidido que en función de mis experiencias, no se trata del tiempo de consulta ni del consultorio. Quizás no se puedan medir con precisión. Quizás es ese andar paseando las situaciones de mis pacientes conmigo mientras paseo, o esas transformaciones o insight que van produciendo entre sesiones o post-tratamientos. Les comparto que me sucede encontrarme recetando no solo libros y películas, sino también paseos, podcasts, perfiles de Instagram y la producción de algún tipo de obra, mayormente escrita, pero también, a veces, visual. Por último, y retomando el tema de la cuenta ciberpsíquica que les conté antes, les comento que hace unos días una paciente estaba mortificada por los mandatos de belleza que la bombardeaban desde sus redes sociales, y me encontré indicándole que hackeara el algoritmo, que buscara en su teléfono información sobre actividades o temas que fueran de su interés, inocuos o random. Recuerdo que una colega me habló del concepto de reestructuración cognitiva, que es una de las técnicas más recurrentes en las terapias cognitivo-conductuales y que consta de 5 pasos. Al leer sobre esta técnica, me di cuenta de que había intervenido con mi paciente y sus ciberpensamientos intrusivos en algo parecido al paso 5 de esta técnica. Se los leo. Modificar estas cogniciones y sustituirlas por otras más apropiadas para conseguir el cambio emocional y conductual deseado. En fin, estas experiencias y pensamientos que les comparto de manera resumida me hacen pensar en la potencia de dialogar con otras disciplinas y corrientes y estudiar e involucrarse en estos avances tecnológicos, así como también sobre la necesidad de poner estos temas y estas experiencias en la mesa de nuestras producciones clínicas. Muchas cosas quedaron inevitablemente fuera de este ensayo. Una de ellas es la pregunta por la particularidad de las infancias y las adolescencias. Llegué a leer producciones muy interesantes desde investigaciones sobre las consecuencias del juego virtual y la exposición a celulares. Algunas de estas producciones tienen que ver con el marco neurocientífico. En fin, este tema me parece fundamental, así que les invito también a quienes quieran a desarrollarlo y compartirlo. Sepan que encontrarán en mí una colaboradora y escuchante muy dispuesta. Para concluir hoy, doy gracias enormes a todas las personas, producciones culturales y situaciones de mi trayectoria vital que me trajeron a este instante. Y por supuesto, gracias a ustedes por escucharme.